Hablamos del doctorado en educación, en ese gran marco de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Nos acompaña Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial. Ella es la coordinadora del programa de doctorado en educación. Muy buenos días, profesora. Buenos días, María José. Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial, ha sido durante muchos años decana de la Facultad de Educación, fundadora de la revista Educación 21. Ella además ha sido durante varios años presidenta nacional de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. Ha colaborado y colabora como experta con la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación, ANECA, y es solamente unas pinceladas para que ustedes conozcan un poquito más a nuestra invitada en esta mañana de radio de la UNED. Y aunque nos vamos a dirigir de una manera muy especial a esos estudiantes de doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, seguro que lo que vamos a contar interesa y mucho a quienes están pensando en continuar sus estudios una vez realizados los grados, los másteres y culminar en la universidad ese doctorado en cualquier rama, pero en especial nos vamos a centrar en el doctorado en educación en la UNED. Pues el programa de doctorado en educación, digamos en principio que es uno de los 18 programas de que consta la actual Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Anteriormente, Escuela de Doctorado de la UNED. Se creó, como todos los programas, los 18 programas, en el curso 2013-2014, después de sufrir las evaluaciones de ANECA, y consta de 6 líneas y datos sobre sus características, actividades. Es una visión global y específica, la tienen en la guía colgada en la página web de la escuela y en la página del programa, y ahí ya remitimos a nuestros oyentes y a nuestros alumnos. Ya han pasado esos 3 primeros cursos, estamos finalizando el tercer curso y quizás es también un buen momento para hacer un pequeño balance, para ver cómo se accede al programa. ¿Es fácil? ¿Es complejo? Profesora, ¿cómo está resultando este acceso al programa de doctorado en educación? Hombre, respecto del pasado tiene ciertos cambios, bastantes cambios. En el pasado había bastantes programas en cada facultad, dependían de los departamentos y ahora dependen de la escuela internacional. Desde el año pasado se llama así, se refundó Escuela Internacional. Y bien, antes no se sabía ni cuántos alumnos había matriculados, ni cuántos alumnos abandonaban, ni cuántos alumnos reaparecían. Solo sabíamos al final que un alumno defendía la tesis. Pero comparado con cuando se matriculó, pues no había noticias sobre su trayectoria, su duración, su abandono, sus calificaciones, nada. Pero no en la UNED, en la Universidad Española. Entonces ahora todo esto es mucho más transparente y además obligatoriamente tiene que ser así. Digamos que todos los programas de doctorado, por lo menos en la UNED, son selectivos, en el sentido de que hay un número de plazas limitado, que nos lo limitaba ANECA y que nos lo limitan los recursos disponibles en la universidad, por ejemplo, el número de profesores que podemos defender tesis y el número de tesis que podemos dirigir cada profesor. Todo eso está limitado. Entonces, tenemos un número de solicitudes muy elevado para 40 plazas que cada año son las que ofertamos de nueva creación. Digamos a título meramente informativo que en el curso 2013-2014, el primer año que nació, hubo 120 solicitudes para 40 plazas. En el 2014-2015 tuvimos 161 solicitudes. Y en el curso actual, o 2015-2016, hemos tenido 228 solicitudes, nuevas siempre. De estas solicitudes, muchas decaen por defectos de forma, o sea que no. Y luego las que ya llegan con todos los requisitos, de ahí se hace la selección. Es un programa selectivo, como todos, insisto. Pero quiero también lanzar el mensaje claro, porque es que es así, de que todo alumno que se quiere doctorar en educación a través de la UNED, lo puede lograr y con relativa facilidad si sabe prever que matricularse en el doctorado es algo que hay que ir previendo y que hay que ir planificando y que hay que ir preparando.
Y hay que hacerlo desde que está uno terminando el grado, por ejemplo, desde el trabajo fin de grado, para empezar ya a orientarse. No digamos en el máster, trabajo fin de máster, que ya vaya encaminado a la tesis, y trabajando con un profesor o equipo que luego quiera dirigirle la tesis y tire de él, porque él reúne esos requisitos. No es cuando termino, como dijo muy graciosamente o muy expresivamente un profesor, he terminado y en una tarde de un sábado que me aburro, me voy a matricular de tal doctorado. Pues las probabilidades de ser seleccionado, salvo que tengas un buen currículo, son muy escasas. Bueno, la verdad es que la carrera universitaria es una carrera de fondo para que vaya bien asentada y tenemos que recordar que hay unos requisitos de acceso y unos criterios de admisión. En principio y con carácter general, pues tenemos que haber realizado un máster universitario. Cada uno de los doctorados que se proponen desde la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, pues tiene unas características y bueno, en función de esas características, de esas capacidades que vamos a adquirir en ese doctorado, pues es conveniente realizar un tipo de máster u otros. Como nos dice la profesora Carmen Jiménez Fernández, tenemos toda la información en la guía del doctorado. También hay pues la posibilidad de acceder al doctorado pues a través del diploma de estudios avanzados. Hay muchas peculiaridades que ustedes pueden ir comprobando y bueno, si están pensando en culminar esa carrera universitaria con un doctorado, con una tesis doctoral, pues es el momento de ir pensándoselo, porque en el mes de junio es cuando se suelen abrir los plazos para solicitar la admisión en un programa de doctorado. Y también, profesora Jiménez Fernández, nos hablaba de esa transparencia, de esa evaluación continua, y esto se logra también con una serie de actividades. Me gustaría que nos hablase de esas actividades obligatorias y optativas que además están agrupadas por módulos. Sí. Los alumnos que se nos matriculan, que aprovecho para decir que son nacionales e internacionales, por ejemplo, en este curso, pues hemos admitido en total 18 alumnos extranjeros y 35 alumnos nacionales, porque hemos hecho también una admisión especial para un pequeñísimo grupo de alumnos de los planes antiguos de doctorado que se quedaron sin poder defender la tesis pues por un pequeño problema, normalmente que no habían publicado el artículo de con impacto, del que hablaremos después, o en fin, pero que hay alumnos extranjeros y nacionales y que estos alumnos tienen que realizar una serie de actividades obligatorias y optativas. Digamos que los antiguos cursos de doctorado que se hacían en los programas antiguos es un concepto obsoleto. Eran asignaturas específicas que ahora se entienden que se hacen con los máster, con el máster que tiene que ser oficial, no título propio de la universidad, sino máster reconocido por el Ministerio de Educación, por ANECA. Bien, estas actividades obligatorias y optativas pues van, por ejemplo, las del módulo 1, a dotarle al alumno de las habilidades operativas necesarias para realizar la investigación. Por ejemplo, manejo de Internet, manejo de búsquedas bibliográficas, cómo referirse a ellas, cómo buscar buenas revistas con impacto adecuado para que puedan servirles, cuáles serían bases de datos idóneas en un campo dado, en fin, recursos. Ahora se habla de competencias, habilidades, competencias, pues de este tipo. En el módulo 2 ya nos adentramos más y ya se hace. En primer año se hace el módulo 1. Módulo 2, pues segundo año. Módulo 3, tercer año. Si bien hay que hacer una salvedad, porque como los alumnos se pueden matricular a tiempo completo o a tiempo parcial, si es a tiempo completo son 3 años, si es a tiempo parcial son 5 años. Y aunque pueden tener una prórroga, aquí no es como antes en los antiguos programas de doctorado. Cuando cumplen los plazos, decaen en sus derechos y no pueden seguir en ese programa de doctorado. Tienen que estar sin matricularse unos años y volver a intentar la entrada, por si puede ser. Los módulos son un conjunto de actividades que se van dando al alumno, que son herramientas bien para dotarle de las técnicas necesarias para ser capaz de ir adquiriendo su propio y elaborando su propio conocimiento, porque los alumnos llegan al doctorado y son consumidores de conocimiento.
lo que han hecho otros, lo que han estudiado otros, lo que publican otros. Ahora tienen que lo que publican ellos, lo que elaboran ellos, lo que valoran ellos. O sea, tienen que consumir y producir. Ahora es producir nuevo. Y eso les cuesta, pero mucho, mucho. Llegan a segundo y algunos a tercer curso y no acaban de dar el salto. Entonces, en estos módulos, que se van recomendando los años en que se deben de hacer, con cierta flexibilidad por las características del doctorado, de tiempo completo y tiempo parcial, y que la UNED, pues como todas las universidades además, damos la flexibilidad que se puede dentro de unas pautas. Y dentro de las actividades formativas del programa de doctorado en educación, para el próximo día 6 de mayo está prevista la celebración de la segunda jornada de doctorandos de este programa de doctorado en educación de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, a la que están invitados los estudiantes de este y de otros programas de doctorado de la UNED y de otras universidades. Pondremos un enlace para que puedan consultar el programa completo. Una jornada, la del día 6 de mayo, especialmente importante para quienes están en su segundo año de doctorado en educación. Profesora Jiménez Fernández. Sí, digamos de entrada que las jornadas de doctorandos es la actividad estrella de cada curso del programa, porque es muy importante para el programa y es muy importante para los alumnos y nos consume mucho esfuerzo al equipo directivo, a la comisión académica y a todos. Y además para los alumnos es como la primera gran oportunidad de dar ese salto de consumir conocimiento ajeno a producir conocimiento propio. El año pasado tuvimos las primeras jornadas de doctorandos, y les llamamos así porque es una actividad obligatoria que tienen que hacer los doctorandos. Recomendamos que sean en segundo curso, aunque pueden hacerla también alumnos de primero o alumnos de tercero que no hayan podido hacerlas. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque presentan, la mayoría de ellos, el proyecto de investigación en su conjunto, qué van a estudiar, por qué, cómo, con qué técnicas, cómo esperan analizar los datos recogidos y qué esperan aportar. Y lo exponen ante un tribunal de profesores del programa con asistencia de compañeros de su propio programa y de otras universidades madrileñas, sobre todo, pueden venir como visitantes. Entonces allí tienen que exponer lo que están haciendo y defenderse las críticas que le hagan o enriquecerse con las aportaciones que le hagan. Nosotros además a los que se apuntan les damos la oportunidad, el año pasado fue voluntaria, este año pues, seguro que la haremos obligatoria en el sentido de que nos deba un doble esfuerzo y es un beneficio inmenso para el alumno. Les hacemos una publicación y entonces tienen que presentarlas desde un formato determinado. Claro, ya darles la oportunidad de tener una pequeña publicación, pues para el alumno es un incentivo alto y un cambio de mentalidad, porque el alumno que en la tesis no es capaz de producir algo nuevo y algo importante, es difícil, luego podrá hacer otras cosas después, pero está en el poderío de la producción, aprender a valorar su propio esfuerzo y su propio trabajo y ver lo que eso significa. Por eso le damos tanta importancia. Este es el segundo año y vamos a hacer otras actividades paralelas en la misma jornada para darle un valor añadido a la jornada de doctorandos y que vengan presencialmente. Porque aunque sea a distancia la UNED y aunque vamos a dar la oportunidad a los que sean por razones muy extremas, no puedan venir de seguirlos online y de defenderlo online, queremos que vengan. Y queremos que hablen con sus profesores, directores de tesis. Que participen. Y que participen, y que conozcan a otros compañeros y queden entre ellos. Pues nos intercambiamos, pues formamos una red, pues publicamos juntos, pues yo te digo en tal revista. Bueno, que vayan creándose ese espíritu universitario, que es lo que les va a permitir dar el salto. La tesis, ahora, en el Real Decreto que regula los modernos doctorados de enero de 2011, quiere capitalizarse ese esfuerzo y que sea un pilar básico, como mínimo, de la transferencia y de la innovación tecnológica. Y para eso los alumnos tienen que confiar en que lo que están haciendo vale y lo tienen que publicar. Y tienen que publicarlo con las armas de la sociedad del conocimiento. Es decir, lo evalúan, les dicen que no vale, les dicen que lo corrija, algunos le dicen no vale desde el principio,
a otros le dicen vale con arreglos. Bueno, es importante, y por antes lo mencionábamos, esa evaluación continua. Entre pares. Y por eso es tan importante para nosotros la realización de las jornadas, que este año, como has indicado bien, pues ya tenemos la fecha, el 6 de mayo, es en la Facultad de Educación. Y si entran, pues ya lo ven y tú le has dado información. Efectivamente, pondremos un enlace para que tengan todos los datos. Y en cuanto al módulo 3, profesora Carmen Jiménez Fernández, es también con una serie de actividades obligatorias, quizá, iba a decir, las más importantes, porque prácticamente estamos ya en esa recta final. Hay una que desde el punto de vista intelectual es como la que más le cuesta al alumno, que es la publicación de un artículo que es preceptivo en una revista con índice de impacto. Esto ya se hacía en la UNED, no se hacía ni se hace en todas las universidades, en los antiguos doctorados. Los últimos años se puso como una forma de contribuir a cambiar la mentalidad de los alumnos y a que sepan que el doctorado es algo que va en serio. Bueno, pues ahora en los nuevos programas de doctorado hay 2 actividades en el módulo 3 que, como bien has dicho, son obligatorias y son importantes. Cada una a su manera. Una, la publicación de un artículo, que es una aportación propia a la comunidad científica, en el campo en el que tú te mueves. Y 2, la movilidad nacional o internacional. Es una pequeña experiencia de inmersión en una universidad o una institución parauniversitaria distinta a la tuya y que puede ser en España o en el extranjero. De hecho, tenemos convenios firmados para que puedan desplazarse. Y esta actividad es para que establezcan contactos y vean cómo se trabaja en otros lugares y aprendan a echar raíces y a crear redes. En fin, por eso es importante. Hay una cuestión también muy peculiar y es el tema de la movilidad virtual, profesora Jiménez Fernández. Me gustaría que nos hiciese un comentario sobre este tipo de movilidad, porque estamos hablando de estudiantes que muchas veces tienen que compaginar sus estudios con el trabajo, con la propia familia, y es difícil una estancia presencial fuera de su país de origen. Sí, vamos a ver. Esencialmente es movilidad física, es decir, la persona se desplaza a otra universidad, nacional o internacional. Y para eso lo que hace la escuela de doctorado, y cada programa a través de la escuela de doctorado, es firmar convenios de investigación específicos con universidades y otras instituciones parauniversitarias que acojan a esos estudiantes. No obstante, hay algunos casos en los que no se pueden desplazar, o es más recomendable por casos, porque las circunstancias de las personas pues, son muy distintas. Entonces se abre con carácter complementario y minoritario, se abre la posibilidad de realizar la movilidad virtualmente. Nosotros la iniciamos este año, en el curso 2015-2016, por primera vez, en colaboración con el programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UNED, y la universidad que va a hacer la movilidad virtual es la Universidad Aberta de Portugal. Esta universidad, durante unos días, también esta actividad que ya se les ha, ahora al pasar las vacaciones de Semana Santa, se les ha comunicado a los alumnos, a los estudiantes del programa, que se va a poner en práctica, pues este año la Universidad Aberta ofrece durante los días que se les comunica y en el horario que se comunica una serie de conferencias en inglés. Los alumnos, desde su domicilio, los siguen. Se abre un periodo de preguntas directas online. Les dan un tiempo para que ellos luego contesten y realicen las actividades relacionadas con la conferencia, enriqueciéndolas con algunas referencias bibliográficas específicas, y esto se hace durante varias sesiones y a estos alumnos se les certifica, en este caso excepcional, que han realizado la movilidad virtualmente. Pero insisto, la movilidad es de carácter presencial en principio, pero no tenemos por qué cerrarnos a una movilidad virtual, y menos en una universidad como la nuestra, que nadie creía en ella cuando se creó y que hoy vemos que es capaz de cosechar unos logros
y de contribuir al bien común y a la calidad de la educación y a la mejora profesional de nuestra sociedad, pues en términos muy, muy, muy competitivos con las restantes universidades. Bueno, aunque hay una legislación tanto de carácter nacional para todas las universidades públicas, y la UNED tiene sus propios reglamentos, pues siempre hay una cierta flexibilidad dentro de ese marco legal que no se puede incumplir, y también en esa premisa de las mismas oportunidades para todos los estudiantes, pues hay esa flexibilización para que todos tengan oportunidad de realizar unos estudios de calidad, y especialmente además en una universidad en la que pues se vuelcan profesores y también todo el personal de administración y servicios para que les resulte pues de la manera más fácil posible concluir estos estudios. Quizás, profesora Jiménez Fernández, una referencia también a la publicación de un artículo, quizás sea también un hito para los estudiantes de doctorado el ser capaces de publicar, y además con lo difícil que es poder introducirse en una revista científica de calidad. Sí, dos orientaciones, fruto de mis ya largos años de experiencia universitaria, y no solo al frente de este programa de doctorado. Vamos a ver, los alumnos deben de concienciarse desde primer curso de que tienen que publicar el artículo, y como muy tarde en segundo, empezar a elaborarlo con el asesoramiento de su director de tesis. Escribir un artículo nos cuesta muchísimo a los profesores, aunque luego, cuando se ve publicado, no se ve. Además, sin entrar en detalles, la sociedad ha evolucionado, y ahora para acceder a profesor en las distintas figuras, desde profesor ayudante a catedrático, pues se hace online mayoritariamente, a través de la ANECA y con méritos que se obtienen en otra agencia también online, la CNAI, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Pues con los alumnos del doctorado entran en ese juego libre. Entonces hay muchas revistas, online y en papel, casi todas tienen ahora edición online, porque lo que no está en la red actualmente no existe, lamentablemente, pero es así. Entonces, los alumnos tienen que planificar y empezar a elaborar su artículo sobre lo que están haciendo en la tesis, evidentemente, si no, no vale, y con mucha antelación, porque las revistas, el programa les da orientaciones, porque nosotros en la UNED tenemos muy buenos servicios técnicos, por ejemplo, informáticos, bibliotecarios, entonces nos dan información de las revistas y los índices de impacto que tiene y cómo fluctúan. Pues nosotros les decimos relación de revistas nacionales e internacionales donde podrían enviar sus trabajos. Y cada estudiante, con su director de tesis, decide dónde mandarlo. Y el proceso de elaboración es larguísimo, y el proceso de evaluación les dura como mínimo 6 meses, entre unas cosas y otras. Entonces, si el alumno quiere defender la tesis en 3, 4 años, pues tiene que empezarlo en segundo, o no le da materialmente, y luego que no se extrañe si le dicen que no se lo publica, porque esto se lo dicen a muchos profesores, noveles, en fin, es así. Pues entonces, si lo saben, es que se trabaja viendo las cosas de otra manera. Es el mundo en el que viven. Y después, como antes decías, que la movilidad virtual y tal, la movilidad virtual la realiza la empresa privada. Todos tenemos, desde conocidos a familiares propios, amigos, que están diariamente conectados a través de la red, con países además que por los problemas horarios y tal, esto es una realidad. La universidad no tiene por qué seguir, porque entonces no sería universidad, sería empresa privada, pero tiene que vivir en su medio. Y nosotros además, que estamos demostrando que nuestro medio es muy útil, que tiene un público propio, que no le resta posibilidades a la universidad convencional, pues tiene que hacerlo, pero lo que no puede tampoco hacer nuestra universidad es no darle un factor importante al contacto humano, sobre todo porque los alumnos, para realizar la tesis y llevarla a buen puerto, necesitan estar cerca, y a veces ellos les dicen por escrito que el profesor entiende otra cosa, y se crean problemas de falta de comunicación.
Bueno, hay una serie pues entonces, todo esto de ventaja, de principios, también claro, tenemos una guía de buenas prácticas, claro, tenemos también pues esas instrucciones en todo momento desde que un estudiante se inscribe y es admitido en un programa de doctorado, pues va a tener un seguimiento con un profesor tutor, en un plazo máximo de 6 meses va a tener asignado un director para que le supervise todos estos trabajos con la finalidad de concluir pues una tesis de calidad. Todos estos detalles los podemos consultar en la web y bueno, quizás en el último minuto, profesora Jiménez Fernández, mencionar pues esas actividades más próximas. Sí, el programa de doctorado en educación da 1, 2, 3 conferencias a los estudiantes y a los profesores del programa y de fuera del programa sobre un tema de investigación propio del programa de doctorado. Y este año, una de esas conferencias la va a dictar el doctor Antonio Teixeira, que es catedrático de la Universidad de Aberta de Portugal y que es el principal responsable, en el caso del programa nuestro, de la movilidad virtual. Viene aquí a Madrid, nos da una conferencia presencial a los alumnos, a los profesores, invitamos también, por ejemplo, de la Complutense, por razones de proximidad, pues tenemos buena relación universitaria. Y luego hay una segunda actividad que, si me permites, y yo termino, pues también me gustaría anunciar a nuestros oyentes, y no solo a nuestros estudiantes, porque va mucho más allá. El programa, como este año ha iniciado su 3er año de andadura, y ya empezamos a tener cierta perspectiva y a tener cierto sosiego, pues al mismo tiempo que estas actividades, estas conferencias, que invitamos a los estudiantes, a los doctorandos y a los que quieren ser doctorandos en un futuro inmediato a que venga, forman parte de ese caldo donde se cultiva las buenas formas y el buen hacer universitario, las buenas prácticas, donde se planifica, donde se ve. Bueno, entonces vamos a hacer por primera vez para junio del año que viene, en el 4º año del programa, pero estamos ya planificándolo, el primer Congreso Internacional sobre Investigación en Educación y Tesis Doctorales. Las aportaciones de esas tesis. Más que las aportaciones, va a ser más amplio, pero las líneas de investigación que tiene el programa, y como va a ser internacional, vendrán otros, pues qué se investiga ahí, con qué metodologías, qué aspectos, con qué resultados, para que la gente vea por dónde van las cosas y se vayan creando sinergias para el presente y el futuro, que los alumnos que están ahora terminando el grado o en el máster digan, a mí me gustaría esto, porque hay alumnos que se les ocurren cosas nuevas y nosotros no podemos cambiar de la noche al día, pero si un alumno viene con una propuesta y viene acompañado de un profesor que puede tirar de él, eso se va creando y no se improvisa. Y además ese congreso internacional va a ser un congreso abierto. Internacional abierto. Y los alumnos tendrán un papel, todos los de estos años, importante, pero además una de las actividades obligatorias que tienen que hacer los alumnos en el 2º año es asistir a congresos nacionales e internacionales y presentar aportaciones, pues los que vengan a este congreso les vale también, si traen una aportación y es admitida, como para cumplir uno de los requisitos. Tienen que ir por lo menos a 2, que les ofrecemos también esa oportunidad, y de paso hablan con su director y de paso van creándose. Como ves, pues, ilusiones y proyectos no nos falta por el bien de nuestros alumnos. Y también, además, pues estamos a punto de ver plasmada, pues todo ese trabajo plasmado en esas primeras tesis doctorales, en ese nuevo marco del doctorado en educación dentro de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Muchísimas gracias, profesora Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial. Ella es la coordinadora del programa de doctorado en educación en ese gran marco que les mencionábamos de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. UNED, la universidad pública más cerca de ti. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es.